Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos sean todos a otro webinar que preparamos con mucho entusiasmo para todos ustedes, para las personas que nos acompañan por primera vez. Bienvenidos. Este es un espacio que creamos desde Gaia para compartir el conocimiento, para que ustedes aprendan un poco sobre las tendencias y los avances que hemos tenido en materia de sostenibilidad y de diferentes ámbitos de la parte ambiental y del tratamiento de aguas en la industria, en el país y en el mundo en general. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que las organizaciones financieras deberían entender primero antes de adherirse a un compromiso como lo puede llegar a ser SBTI. Para eso, el día de hoy nos va a estar acompañando Pau. Pau es profesional senior de sostenibilidad, ella es ingeniera ambiental con más de 5 años de experiencia en sostenibilidad corporativa y gestión del cambio climático. Ha trabajado en proyectos de cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero, estrategias de descarbonización y análisis ambiental para sectores como el sector financiero, asegurador, oil and gas, manufactura y alimentos. Cuenta con experiencia muy sólida en el cálculo de emisiones financiadas y aseguradas bajo las metodologías internacionales, así como en procesos relacionados con metas climáticas corporativas y fortalecimiento de estrategias alineadas con estándares globales de sostenibilidad. Pau, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo a todos que las memorias y la grabación de este webinar serán enviadas en los próximos días a sus correos electrónicos y la grabación va a estar disponible dentro de nuestro canal de YouTube. Adicional, que van a poder hacer todas sus preguntas durante el ejercicio, ya sea a través del chat o en la parte superior van a poder encontrar la opción de preguntas y respuestas. Así que para poder iniciar y aprovechar la horita que tenemos, Pau, bienvenida, muchas gracias y somos todos tuyos. Listo, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo webinar. Me avisan porfa cuando estén viendo mi pantalla. Listo, Pau. Listo, bueno, muchas gracias por acompañarnos y participar en este espacio. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es SBTI con respecto a las instituciones financieras. El objetivo de este webinar pues es un poquito hacerle énfasis a las instituciones financieras, pero vamos también a entender eso también cómo implica a los clientes de estas entidades. Entonces, normalmente nosotros tenemos mucha información relacionada con sostenibilidad, con cambio climático, con finanzas sostenibles, pero las organizaciones ya se empiezan a hacer preguntas con respecto a qué significa adoptar un estándar de este tipo, como lo es SBTI. Y dentro del sector financiero han surgido muchas preguntas con respecto al nuevo estándar que lanzó SBTI el anterior año. Entonces, quisiera hacer aquí una aclaración muy importante y es que el objetivo del webinar no es convencerlos de adherirse a SBTI, sino que antes de asumir cualquier tipo de compromiso, no necesariamente SBTI, es fundamental entender las implicaciones, los beneficios potenciales y también los retos y qué tan preparada puede estar su organización frente a un estándar como lo es SBTI. En esta horita vamos a revisar diferentes contenidos, vamos a hablar qué es Net Zero y esto cómo se relaciona con SBTI y por qué SBTI es uno de estos referentes, pues uno de los referentes más importantes a nivel global para esa definición de metas climáticas. Vamos a ver una evidencia que existe con respecto a estos beneficios de adoptar este tipo de estándar y vamos a hablar ya específicamente cómo este nuevo estándar aplica para las instituciones financieras, cuál es su alcance, las principales implicaciones y luego miraremos también cómo funciona y cómo se aplica la metodología. Y finalmente hablaremos cómo una organización puede evaluar el nivel que tiene en preparación y cómo debería ser ese primer diagnóstico para que esto no sea solo un ejercicio técnico, sino que se convierta en una herramienta de gestión de riesgos. Bueno, ahora sí, un poquito entrando en materia, entonces vamos a hablar de Net Zero. Es importante aclarar aquí este término y es que Net Zero hace referencia a cero emisiones netas, no es compensar la huella como lo que nosotros conocemos, esa compensación con financiamiento de proyectos que
son los créditos de carbono, sino que es llegar a unas reducciones mínimas exigidas. ¿Y cuáles son esas reducciones mínimas exigidas y cómo se definieron? Pues resulta que la ciencia, en específico pues la ciencia climática, nos está diciendo que tenemos que limitar la temperatura de nuestro planeta a 1,5 grados. Este dato es súper importante porque las metas que define SBTI van a estar relacionadas con pues con esta limitante de temperatura, y de acuerdo a eso pues hace las proyecciones y las rutas de descarbonización. Y el objetivo es alcanzar cero emisiones netas a 2050, con el objetivo de limitar esos impactos que puede tener el aumento de la temperatura en nuestro planeta. También empezamos a hablar de cuál es ese papel importante y por qué las instituciones financieras tienen un reto grande, y es que la mayor parte del capital que está disponible a nivel mundial y quien mueve la economía realmente, pues son las instituciones financieras. Y de acuerdo con el Acuerdo de París, tienen un rol decisivo que es financiar la transición hacia una economía baja en carbono. Ya en este momento, con respecto a las implicaciones, ya los inversionistas se están preguntando cómo las entidades financieras están gestionando su exposición a sectores carbonointensivos. Los reguladores ya están desarrollando herramientas y normativas que permitan pues hacer seguimiento a todas las acciones que realizan las empresas, y también ya los clientes corporativos están avanzando en sus propios desarrollos en descarbonización, y estos clientes están, pues ya tienen nuevas expectativas con respecto a estas entidades que los están financiando, que los están asegurando. Y por eso digamos que de acuerdo a todo esto y con los lineamientos que nos está pidiendo ya la ciencia para acotar todos esos impactos, pues surge SBTI. Entonces, antes de hablar de instituciones financieras y cómo nos aplica esto, vamos a detenernos un momento para hablar de qué es SBTI y por qué se ha convertido, digamos que en esta referencia global. Bueno, SBTI es Science Based Target Initiative, es una iniciativa internacional que nos ayuda a definir los criterios de las metas que sean alineadas con las metas, pues digamos que de descarbonización. Entonces, todas esas SBTI nos va a proporcionar unas metodologías para poder medir cómo vamos en nuestra alineación climática y si nuestros objetivos corporativos, nuestras metas, pues están alineados con esas rutas de descarbonización. Recuerden que estas rutas de descarbonización que propone SBTI están alineadas con esa limitante de temperatura de 1,5 grados. Y SBTI abre, digamos que, dos enfoques para poder realizar las metas. Uno, que es Absolute Contraction Approach, que esta es una metodología, digamos que intersectorial, y es aplicable a la mayoría de las empresas. Entonces, en este, digamos que lo pueden usar todas las empresas que no tengan una guía específica. Aquí digamos que se generaliza un poco, digamos, las metas y estas rutas de descarbonización, pero SBTI también digamos que resalta algunos sectores que no se pueden descarbonizar al mismo ritmo que otros. Entonces saca unas guías que son Sectoral Decarbonization Approach, que estas ya sí son para sectores, digamos que de alta emisión. Estas son las guías que tiene disponible en este momento SBTI, entre ellas están las instituciones financieras, y SBTI hace esa diferenciación entre estos sectores debido a que no todas las instituciones, pues y no todos los sectores económicos pueden descarbonizarse al mismo ritmo. No es lo mismo el sector energético como el sector cemento. Entonces, aquí en SBTI no es solamente decir voy a reducir emisiones, sino que tienen que estar alineadas a la ciencia. Ahora bien, digamos que entender cómo funciona SBTI es súper importante, pero una de las preguntas que nos suelen hacer es ¿qué beneficios tiene adoptar este estándar o si simplemente es un ejercicio más de sostenibilidad? Resulta que en el estudio más reciente que hace SBTI, que lo hace con 171 empresas, con metas válidas, 22 estudios académicos y 3 casos empresariales, vamos a tener estos resultados. Es importante aquí tener en cuenta que son 171 empresas con metas validadas, o sea que ya pasaron por todo el proceso
Con SBTI no solamente es el compromiso que realizan, sino que ya SBTI realizó todos los estudios y les dice que sí, que sus metas están alineadas con los requerimientos mínimos para esas metas climáticas. Entonces, los resultados principales que obtenemos es que el 91% reporta impactos positivos en su negocio, el 92% reporta impactos financieros neutrales o positivos, el 75% mejora la confianza de inversionistas, el 95% reporta mejores reputacionales, el 71% aumenta resiliencia regulatoria y el 80% fortaleció la alineación estratégica. Entonces, esto es importante porque ya nos empieza a cambiar un poco más la conversación. No solamente es un ejercicio de reporte ni pues una medición, sino que las metas climáticas empiezan a alejarse un poco de solamente ser el compromiso ambiental y empiezan a verse como una herramienta de gestión estratégica. Y ya cuando analizamos un poco con más detalle todos estos beneficios, encontramos que no solamente son temas reputacionales, que era como en un pasado se miraba la sostenibilidad, sino que ya están teniendo impactos mucho más concretos con variables que ya se relacionan mucho más con el negocio. Y las empresas también reportaron, digamos que mejoras en competitividad, en acceso a capital, en la relación a los inversionistas, gestión de riesgos. Muchas organizaciones reportan mejores condiciones de financiamiento, mejor percepción crediticia. Y aquí aparece algo muy importante y es la alineación estratégica. Muchas empresas que están ya en SBTI afirman que las metas climáticas les ayudaron a conectar diferentes áreas que antes trabajaban, digamos que de manera aislada, como son las áreas de sostenibilidad, el área de riesgos, el área de inversiones. Entonces, todo esto ya empieza a estar bajo una misma visión con el objetivo del cumplimiento de las metas. Digamos que esta fuente de información es para los sectores en general, o sea, que hay de todos los sectores económicos. Este estudio está disponible en la página web de Science Based Target, fue publicado en diciembre del anterior año, entonces si de pronto les interesa consultarlo, está disponible. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar un poquito más en el tema, y es que empieza a surgir cuál es la pregunta más importante, y es cómo se aterriza SBTI en las instituciones financieras. Porque miren que digamos que hay muchos sectores económicos que son de producción, de manufactura, de servicios, pero a SBTI le surge esa necesidad de desarrollar un marco muy específico para instituciones financieras. Pues ya SBTI nos está reconociendo que el sector financiero va a necesitar diferentes estrategias para seguir estas metas climáticas. Entonces, digamos que las instituciones financieras para SBTI son un factor clave porque están impulsando un cambio sistémico necesario para alcanzar una economía global con cero emisiones netas. Esto debido a que las instituciones financieras tienen la capacidad de asignar el capital, de gestionar riesgos y también influyen en diferentes sectores económicos. En este momento, SBTI tiene activos, por decirlo así, dos marcos con respecto a cómo se definen las metas. El primero es Near Term Criteria. Este fue lanzado en mayo de 2024. Este es únicamente para la validación de objetivos a corto plazo. Corto plazo aproximadamente son 5 años. Y en agosto del 2025 ya lanzan la guía completa, que es Net Zero Standard. Una de las diferencias pues, que hay entre estas dos guías es que la nueva pues, es más completa, y entre las diferencias está que en la de corto plazo únicamente podemos definir las metas a corto plazo y no incluye todas las instituciones financieras que ya Net Zero Standard no las incluye. En este momento, SBTI está en un proceso de transición, está permitiendo que las empresas hasta diciembre del 2026 puedan validar las metas con cualquiera de los dos estándares, o sea, pueden usar cualquiera. Pero si tú eres una empresa financiera que ya quiere aplicar
a la validación de las metas, a partir de enero de 2027 ya solamente va a ser válida la segunda guía, que es Net Zero Standard. Ahí vamos a encontrar las metodologías específicas por sectores, por instituciones financieras, por portafolio y también el plazo, si es de corto o largo plazo. Cuando hablamos de instituciones financieras, cuando empezó, digamos que todo este proceso de SBTI en lanzar su guía, se usaba o se pensaba que aplicaba únicamente para grandes bancos internacionales, pero realmente la guía aplica y tiene un criterio muy importante, que es el criterio que pueden ver ahí, y es que este estándar deberá ser utilizado por entidades que establezcan objetivos basados en la ciencia que generan el 5% o más de sus ingresos de cualquier actividad financiera. ¿Cuáles son estas actividades financieras que las define SBTI? Son los préstamos, las inversiones tanto de propietarios de activos como de administración de activos, la suscripción de seguros y también las actividades en mercados capitales. Entonces, si tu institución tiene unos ingresos por cualquiera de estas actividades mayor a 5%, tú puedes usar esta guía. Y dentro de las instituciones financieras que menciona SBTI con este nuevo estándar están los bancos, las aseguradoras, fiduciarias, gestoras de inversión, instituciones financieras públicas, privadas, fondos públicos de pensiones. Entonces aquí digamos que ya incluye mucho más comparado a la anterior guía que estaba disponible en SBTI. El nivel de complejidad para definir las metas nos va a variar dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tamaño que tenga pues el portafolio de cada una de las instituciones financieras y también la exposición que tengan a los diferentes sectores económicos. Y esto de la exposición en los diferentes sectores económicos es muy importante porque ya nos dice y nos, digamos que genera una pregunta y es para los clientes de las instituciones financieras, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo implica? Entonces, no solamente, pues si bien quienes hacen, digamos que el proceso de la definición de la meta y la validación con esta guía son las instituciones financieras, pero detrás de todo esto hay unas implicaciones que se van a trasladar a los clientes. Los clientes son todos pues los que están financiando, los que están asegurando, los que están invirtiendo las instituciones financieras. ¿Y por qué digamos que se traslada a los clientes? Y es porque la gestión de las emisiones requiere entender mejor las actividades que se están financiando, asegurando o, bueno, en general, gestionando. Y va a generar oportunidades y unos retos para estos clientes de todos los sectores económicos. Entonces, por ejemplo, algunas de las oportunidades es que si un cliente demuestra una mejor gestión climática, pueden acceder con mayor facilidad a productos financieros sostenibles. En este momento ya hay muchos bancos que ofrecen alternativas de financiación, si digamos que están alineadas con procesos de descarbonización. También ayuda a fortalecer la relación con inversionistas, pues muchos inversionistas ya están viendo cómo estas empresas de los sectores económicos en general están gestionando todo este camino hacia la descarbonización y disminuyendo esos riesgos climáticos. Y también les ayuda a prepararse para futuras exigencias regulatorias. Entonces, conocer de lado y lado, tanto desde el lado de las instituciones financieras como de los clientes de las instituciones financieras, les puede ayudar, digamos que este marco, a entender cuál es esa rigurosidad que van a exigir, digamos que desde estos estándares. Y uno de los retos que también tiene es que las empresas de los sectores económicos van a necesitar mayor disponibilidad de información, mejores métricas, las instituciones financieras pueden empezar a ver cómo está su cliente, si ya tiene un proceso de descarbonización adelantado, si está empezando, si tiene su inventario de gases de efecto invernadero, si tiene verificado si tiene metas de descarbonización, a qué plazo tiene estas metas, si es corto, si es largo plazo, o si de pronto ya tienen un avance, ¿no es cierto? En este proceso de descarbonización, ya digamos que tienen muchas empresas ya están publicando sus informes de sostenibilidad
el avance que tienen en descarbonización, la reducción de emisiones que han logrado y esos proyectos internos que tienen para lograr esas metas climáticas. Entonces, por eso en el fondo SBTI no solamente es una meta, no solamente es una alineación y pues que me validen mis metas, sino que es una toma de decisiones, tanto por parte de las instituciones financieras como por parte de sus clientes. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones sobre riesgos, decisiones sobre financiamiento, sobre estrategia, sobre asignación de capital, en qué sectores yo voy a asignar mayor parte de mi capital. Y eso permite un mejor posicionamiento en el futuro en la economía, pues que está cambiando en este momento hacia modelos de menor intensidad de carbono. Y precisamente digamos que porque todas estas decisiones, todos estos pasos que tiene SBTI tienen implicaciones estratégicas, es importante realmente entender cómo funciona el proceso detrás de una meta validada por SBTI. Entonces, aquí vamos a irnos un poquito más técnico y es que vamos a tener dos partes para la definición de metas de nuestras instituciones financieras. Uno que va a ser nuestras metas fuera de portafolio y uno que va a ser metas portafolio. Las metas fuera del portafolio son las que nosotros conocemos usualmente como nuestras emisiones con respecto a lo operativo, a lo que está bajo nuestro control operacional, nuestro alcance 1, nuestro alcance 2. Y SBTI nos exige tener metas a corto y a largo plazo. ¿Cómo se realizan estas metas? SBTI nos da una herramienta para poder calcular nuestra ambición, ¿cierto? Entonces vamos a poner cuáles son nuestras emisiones en nuestro año base y nuestra ambición, si es corto o largo plazo, y cuál es ese porcentaje de reducción de emisiones que tenemos que lograr. Esto es específico, digamos, con la herramienta de SBTI. No es la meta que se pone en la empresa, no es un número que se socializó y que se llegó a ese acuerdo, sino que SBTI nos va a exigir un número en específico. Y ya, digamos que fuera del portafolio, los opcionales es que vamos a tener el alcance 3. Como ustedes conocen, el alcance 3 tiene 15 categorías que abarcan nuestra cadena de valor. Para una institución financiera, la categoría 15, que se llama inversiones, va a ser una de las categorías más relevantes en todo su inventario de gases de efecto invernadero. Aproximadamente entre el 90%, 95% de sus emisiones están en su portafolio. Entonces, por eso SBTI hace una guía muy específica para las instituciones financieras, porque realmente el impacto que tiene las instituciones financieras está en su alcance 3, en la categoría de inversiones, en su portafolio. Pero si digamos que hay una institución financiera que obtiene menos del 95% de sus ingresos de actividades financieras, nos pide que hagamos unas metas para el alcance 3 de la categoría 1 a la 14. Eso dependiendo pues de cuáles son las categorías que son relevantes, cuáles son las categorías que generan impacto en nuestra cadena de valor. Cuando tenemos una meta a corto plazo, importante que es un plazo hasta 5 años en este momento, y ya cuando son de largo plazo, pues sí, tenemos el tiempo que es 2050. Y recordar que siempre vamos a tener el mismo año base. Ahorita más adelante hablamos un poquito de lo que es este año base. Y ya cuando entramos a hablar de lo grande, que son las metas portafolio, SBTI nos pide unas metas también a corto y unas metas a largo plazo. Las instituciones financieras pueden establecer diferentes tipos de objetivos. ¿De qué van a depender estas metas, estos objetivos? Y es de en dónde se encuentra el dinero que ustedes prestaron, que invirtieron o de las empresas que están asegurando. Entonces, si yo voy a tener una empresa que, o sea, si una institución financiera que tiene exposición en diferentes sectores económicos, pues puede que yo necesite hacer diferentes metas o puede ser que necesite solamente una meta global de descarbonización. Entonces, dependiendo de cómo esté mi portafolio, yo voy a tener que definir las metas. Por eso es importante realizar estos diagnósticos previos a
pues a inscribirnos, digamos que en una iniciativa como lo es SBTI. Mm, Bueno, y ahora vamos a ver cuál es realmente, cómo funciona la metodología. La metodología de SBTI realmente empieza desde entre el paso 4 y 6, pero para poder llegar a esos pasos vamos a necesitar unos pasos anteriores. ¿Qué son esos pasos anteriores? Pues nos va a permitir saber cómo está nuestro portafolio, un diagnóstico. Entonces, el primer paso va a ser definir el alcance del portafolio. ¿Qué productos estamos incluyendo? ¿Qué tipos de activos estamos considerando? ¿Cuál va a ser la cobertura de análisis? Porque si bien la metodología, pues la nueva metodología de SBTI ya incluye muchos más sectores, muchos más activos, hay unos activos y unos productos que todavía no están incluidos en las metas. Entonces, mirar, de acuerdo a mi portafolio, qué necesito incluir obligatorio y qué puedo, digamos que, excluir bajo la metodología de SBTI. Luego viene uno de los pasos más complejos, pero el más importante, y es la identificación de las emisiones. Vamos a calcular esas emisiones financiadas, aseguradas o gestionadas. Este es el más importante? Porque a partir de este cálculo de nuestras emisiones que están en el portafolio, pues podemos definir realmente cuáles van a ser nuestras metas. Es muy importante que este cálculo de inventario en nuestra categoría 15 de alcance 3 sea muy completo, sea trazable y pueda llegar a ser verificable, porque esta es nuestra base para poder pues, hacer el seguimiento del cumplimiento de nuestras metas. En este proceso del cálculo de emisiones vamos a necesitar información de nuestros clientes. Y aquí es cuando de pronto ya deja de verse un poco más aislado que solo es una metodología para instituciones financieras, sino que la institución financiera va a requerir que sus clientes ya tengan una madurez climática un poco más adelantada, que tengan reportado su inventario, que estén calculando o que digamos que ya estén en ese proceso de descarbonización. Luego, como tercer paso, vamos a tener una segmentación sectorial. Y este es muy importante debido a que, de acuerdo a los sectores en los que yo tengo exposición en mi portafolio, las metas y las metodologías que tengo que usar en SBTI van a ser diferentes. No es lo mismo un banco que tenga exposición en combustibles fósiles a un banco que tenga exposición en materia, por ejemplo, agrícola. Dependiendo del sector y de los segmentos que yo aquí tengo, voy a tener que definir unas metas diferentes. ¿En qué van a variar? Pueden variar en rigurosidad de la meta, o sea que pueden ser más exigentes, pueden variar en que nos van a exigir en algunos sectores políticas públicas, también nos pueden exigir, digamos que en cambios, si en una meta es a 2050 en unos segmentos y específicamente pues en algunos sectores carbono intensivos, nos va a pedir que esa descarbonización se haga de manera mucho más acelerada. Entonces tenemos que conocer muy bien nuestro portafolio para poder definir cuáles son esos sectores y qué metodologías voy a usar. Entonces aquí nos vamos al paso 4, que es esa selección metodológica. Entonces, como les conté, de acuerdo al segmento en donde se encuentre mi exposición monetaria, yo tengo que hacer una selección de metodologías. Para algunos sectores hay diferentes opciones, para otros sectores, y digamos que es una meta específica y con eso SBTI valida tu exigencia. Luego vamos a tener una definición de la línea base. Esta, digamos que está en este momento en el paso 5, pero es una decisión que se debe tomar a lo largo de todo el proceso. Porque necesitamos que esta línea base sea, esta línea base va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de esta línea base es que SBTI va a medir cómo va mi compromiso, si estoy logrando la meta. Todos digamos que las metodologías se van a basar en el año base que yo defina. SBTI nos recomienda en sus criterios
que sea el año más reciente de cálculo. Entonces, si es 2025, tu último año de cálculo, te recomienda que use ese. ¿Bajo qué criterio recomienda eso? Y es que usualmente entre más años pues uno vaya calculando, mejor es el cálculo, hay mayor calidad de la información, el inventario ya puede estar verificado o puede llegar a ser verificable. Entonces es por eso, digamos que para disminuir la incertidumbre en cuestión de metas, pero no es obligatorio que sea el último año de cálculo. Puede ser un año pasado siempre y cuando cumpla con esos requisitos que les comento, que sea verificable, que sea trazable y que esté completo el inventario. Luego ya pasamos como a esta construcción de metas y es que mirar, dependiendo de las trayectorias de los sectores climáticos, pues ya nos van a definir estas metas. Y por último, vamos a tener ese seguimiento y monitoreo. Eso es muy importante porque SBTi nos va a pedir anualmente nuestro progreso, saber cómo vamos, si estamos alineados con esa meta y qué tan cercanos o tan lejanos estamos de lograr esto. Esto no solamente digamos que es importante para SBTi, sino que también es importante dentro de la compañía, porque si estoy muy lejos de mi meta, pasando los años, significa que las estrategias que pues propuse en algún momento no son suficientes. Entonces necesito desarrollar nuevas estrategias y mirar esos lineamientos que necesito. Para este seguimiento y monitoreo también es muy importante tener un plan de descarbonización. No es obligatorio, digamos que SBTi no te pide tener un plan de descarbonización, te pide tener una hoja de ruta, pero nosotros sí recomendamos tener un plan de descarbonización en el cual podamos conocer cómo se está moviendo nuestro negocio proyectado a los siguientes años, dependiendo del plazo. Si mi plazo es corto plazo, 5 años, o si es 2050. Saber cómo se va a mover mi negocio a lo largo de los años nos va a permitir tener información mucho más completa para tomar decisiones, para realmente revisar cómo esa estrategia que estamos teniendo. Y hay un factor muy importante que determina el éxito o la complejidad de este proceso y también está ligado como a los tiempos de ejecución de todo este proceso con SBTi y es la información disponible dentro de la organización. Nos hemos encontrado pues digamos que de acuerdo a la experiencia y es que uno de los mayores retos es la información tanto en información de portafolio, información en segmentación sectorial, en datos financieros. Entonces es muy importante conocer cómo está nuestro portafolio, no solamente desde la parte financiera, sino también desde la información climática de nuestros clientes. Entonces yo voy a necesitar saber también cómo están mis clientes en cuanto a emisiones, en cuanto a intensidad, como si tienen metas. Y aquí entra, digamos que algo muy importante y es ese gobierno corporativo. Nosotros vamos a necesitar eh, saber y conocer cómo está la gobernanza realmente internamente, porque SBTi nos va a exigir políticas públicas en donde tengamos ese seguimiento, digamos, de todos los de nuestras metas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que tener responsables, conocer cuál es nuestra estrategia climática, si ya la tenemos en este momento, si necesita ajustes o si podemos continuar con eso. Y pues entre los retos frecuentes, como les comentaba, es la calidad de la información, la disponibilidad, también la homologación sectorial. Digamos que dentro de las compañías de las instituciones financieras usualmente usan una segmentación sectorial para los análisis internos, pero vamos a tener que hacer esa homologación con SBTi para poder tener los mismos sectores. Y ya miren que esto no es únicamente un ejercicio técnico, sino que ya implica mucha más información, requiere metodologías, requiere que se implica pues toda la organización. Y ya la pregunta de pronto no es únicamente si implementaron SBTi, sino que la institución financiera debería empezar a evaluar este tema como un diagnóstico. Y surge esta pregunta y es, ¿por qué evaluar SBTi hoy, incluso si no han decidido adherirse? Sabemos que el webinar, sabemos que está centrado en SBTi,
pero a cualquier estándar, ¿no es cierto? A cualquier estándar de reporte, también, o a cualquier verificación de inventario, a cualquier, digamos que, exigencia adicional que nos estemos dando en temas de lineamientos climáticos. Y la respuesta, digamos que está en torno al negocio, qué es lo que está sucediendo en este momento, qué riesgos estamos teniendo. En este momento ya vamos a tener, con respecto a regulación, nuevas exigencias en divulgación climática, ya hay taxonomías que se están desarrollando en diferentes países, se empieza a hablar como ya de finanzas sostenibles. También vamos a tener un riesgo financiero y es que puede que mi banco tenga exposición a sectores carbono intensivos, cómo está distribuido ese dinero, si tengo ese dinero más en sectores de carbono, pues carbono intensivos, o si lo tengo en otros sectores un poco más alineados con el clima. Entonces también abren riesgos de transición en estos portafolios. Y los inversionistas también empiezan a mirar otras cosas, únicamente pues que solamente la parte monetaria, sino eso, esa gestión de riesgos que tienen internamente en las instituciones financieras. Y también hay un riesgo competitivo. Ya los competidores en las instituciones financieras están alineados, digamos que en esas metas climáticas, tienen metas de descarbonización muy exigentes y también los clientes están exigiendo mayor transparencia debido a que ya los clientes están desarrollando sus metas, están desarrollando sus procesos de descarbonización, entonces quieren saber cómo las instituciones financieras pueden apoyarlos en eso. Entonces, sin una evaluación inicial es muy difícil entender la exposición climática de mi portafolio, brechas frente a estándares internacionales, riesgos futuros y la capacidad real para adoptar compromisos net zero. Entonces, miren este ejercicio de SBTI no únicamente como la adhesión, sino para poder calificar y mirar cómo está su empresa si en algún momento decidieran entrar a digamos que a una iniciativa como lo es SBTI. Recuerden que, pues, más que un ejercicio técnico, esto puede llegar a convertirse en un ejercicio de gestión de riesgos y una preparación estratégica para su compañía. Y ahora entonces vamos a mirar unas preguntas que es que, bueno, ya después de entender todas estas implicaciones que puede tener SBTI para una institución financiera y para sus clientes, porque es muy importante también los otros sectores económicos, surge esta pregunta y es cómo saber si mi empresa está lista para entrar, digamos que a una iniciativa como lo es SBTI. Y muchas veces hay empresas que deciden esto por intuición o más o menos ven cómo ven el mercado, pero realmente tienen que entender el punto de partida en el que está la organización. Por ejemplo, contamos con información suficiente y calidad de nuestro portafolio, tenemos visibilidad con respecto a nuestras emisiones financiadas y los sectores, digamos, que tenemos dentro de ese portafolio. Existe una gobernanza climática. Y aquí hay una pregunta muy importante y es que si ya diferentes áreas están trabajando integradas, por ejemplo, riesgo y sostenibilidad, usualmente trabajan un poco aisladas, pero para este tipo de compromisos se necesita que áreas como riesgo, negocio, inversiones y sostenibilidad trabajen en conjunto para para lograr esas metas. Y una pregunta es si estamos preparados para las metas públicas, porque SBTI nos va a exigir que esto se divulgue públicamente, tanto en los informes de sostenibilidad o en su página web y aparte en la página de SBTI. Si ustedes están comprometidos o ya están validados por SBTI, pues van a aparecer en la página de SBTI. Entonces, responder estas preguntas les va a permitir identificar fortalezas, brechas y qué riesgos dentro, pues, del portafolio ustedes pueden tener antes de asumir cualquier compromiso. Y aquí es donde este diagnóstico deja de ser, como se los mencionaba, un ejercicio únicamente técnico, no es solamente un número, un porcentaje de emisiones que voy a reducir, sino que se convierte ya en una herramienta de gestión estratégica dentro de cada una de las compañías. Y aquí
es donde probablemente llegamos al punto más importante del webinar, y es que nuestra recomendación normalmente no es empezar por la adhesión a un estándar de este tipo como lo es SBTI, sino que la recomendación es entender y empezar por saber cómo está mi compañía, hacer un diagnóstico que me permita evaluar qué tan viable es el proceso, qué información existe y qué brechas debo cerrar, y también qué implicaciones puede tener. Esto les va a permitir tomar decisiones mucho más informadas y evitar compromisos que después de años les sean difíciles de cumplir. Esto únicamente no aplica pues, para las instituciones financieras. Nuestro acompañamiento está tanto para las instituciones financieras como para los sectores económicos tradicionales, pues en general, cualquier sector económico. Y también puede ser evaluar cómo mi compañía del sector económico que sea, lo miran las instituciones financieras, cómo las instituciones financieras están viendo mi compañía, si es una compañía a la que yo le puedo prestar tranquilamente dinero, si es una empresa que me genera riesgos climáticos y qué pues, beneficios también se pueden ofrecerles a estas compañías. Entonces, si hay una idea que nos gustaría que se llevaran hoy, sería la siguiente, y es que la decisión no es si adherirse o no a SBTI. La decisión es primero entender las implicaciones que tendría para la organización y qué tan preparados están ustedes para asumirlos. Las instituciones en este momento que pues mayor desarrollo y mayor valor están obteniendo son las que están tomando decisiones informadas, que entienden sus riesgos y pues construyen una hoja realista adaptada al contexto real de su compañía. Y precisamente por eso, para apoyar todo este proceso, desde Gaia los queremos acompañar para evaluar la viabilidad de asumir estos compromisos públicos. Bueno, con esto terminamos el contenido que les queríamos compartir el día de hoy. Esperamos que el webinar les haya permitido entender un poco más, no solamente qué es SBTI, sino las implicaciones. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, un comentario o una experiencia, que es súper bueno también las experiencias con las que tienen los clientes que nos quieran compartir. Entonces, este sería el momento para compartir sus dudas. Pau, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por el momento, los invitamos a participar. Si tienen alguna experiencia, pregunta, duda o comentario, lo pueden realizar a través del chat o de la opción de preguntas y respuestas. Esperemos a ver si de pronto alguno tiene una pregunta y puedan aprovechar este espacio y este par de minutos que nos quedan para que con el conocimiento de Pau y del equipo que está también detrás, podamos resolver las dudas pertinentes, igual agregando a lo que decía Pau, si ustedes requieren y necesitan apoyo implementando todo lo que hemos visto desde un plan de descarbonización, inventario, hasta poderse adherir a unas metas basadas en ciencia, desde Gaia lo podemos hacer. En el chat les voy a dejar nuestros contactos para que podamos organizar una reunión uno a uno y poder resolver esas inquietudes pues, que también puedan llegar a tener con cada una de las organizaciones en las cuales nos están acompañando el día de hoy. Pau, creo que no tenemos preguntas. Listo, no hay Entonces, problema. súper, Igual muchísimas si gracias a ti. Si alguno de ustedes quiere profundizar por interno cualquier, pues la aplicabilidad de SBTI para su organización, o si quieren de pronto un diagnóstico, si quieren conversar, pues estaremos encantados de ayudarlos con esto después del webinar. Eh, Creo que tienen nuestro contacto para poder ayudarles en lo que ustedes requieran y en resolverles esas dudas. Listo, Pau, muchísimas gracias. Y siempre lo decimos, el ejemplo empieza por casa de las personas que nos acompañan acá. No sé si todos tengan la claridad, nosotros hasta el momento somos la primera y única consultora en Colombia que tiene un objetivo de meta basado en ciencia ya aprobado por SBTI. Lo pueden encontrar en la página oficial de SBTI. Entonces hemos recorrido este camino y sabemos cómo hacerlo y así mismo los vamos a poder acompañar a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Los esperamos en un mes específicamente, la última semana de julio
vamos a tener nuestro webinar sobre los nuevos cambios y protocolos de descarbonización junto con Icontec. Entonces, súper invitados, les estaremos haciendo llegar también la invitación para ese webinar dentro de un mes. Gracias a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde para todos.